Hola a todos. Tenía planificado hablar sobre otra cosa, pero esa cosa es mejor que quede clara. Por si acaso es vulgarización de física cuántica, porque a pesar de lo que se pueda creer normalmente, de física cuántica desemboca en lo que es teoría del caos, o es paralelo siquiera. Y la teoría del caos ahora se está presentando en las ciencias sociales como teoría de la complejidad, ¿no? Entonces digamos, aquí tenemos un fenómeno, aquí hay un aspecto que se está analizando de esa naturaleza de esos fenómenos, se está aplicando a otros lados, y después tenemos las ciencias sociales que van a agarrar eso y vaya uno a saber cómo lo están aplicando. Seamos sinceros, yo conozco esto, no conozco lo otro, entonces hay que hablar de eso porque aparentan no ser, como se dice, cuestiones relacionadas y todo lo demás, pero las preguntas que nos estamos haciendo, los cuestionamientos, las incomprensiones y las relativizaciones que se hacen, ¿no? Se saca de acá. En muchos casos muestran la confusión de todos los lados, la confusión, digamos que aquí la idea está más o menos clara, pero en la transformación se confunde y todo lo demás. Una vez más, para que yo pueda hablar lo que hablo y diciendo lo que digo, ¿a qué me refiero? Que Kenneth Rogoff está equivocado, que el Banco Central Europeo está equivocado, que la Reserva Federal está equivocada, que el Banco Central del Japón está equivocado. En otras palabras, o están todos ellos equivocados por unas razones muy complejas con la intención de hacerlo lo mejor que pueden, o todo es simple, yo soy un idiota, digamos. Que sería una encantadora realidad, porque a mí no me perjudica eso en nada, fuera de lo que, digamos, no puedo ser un idiota en todo, digamos. Si soy un idiota en esto no, entonces me dedico a lo otro. Es una posibilidad, ¿no? Ya, bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? En primer lugar, a finales de diciembre, ya mencioné, yo dije, ya está aquí, ya sucedió, ya cachumba, ¿no? Ya capum, bum, bum. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo nos afectan ahora, en primer lugar? Sobre todo teniendo en cuenta de que estamos en un periodo en el que todo parece normal. Por si acaso, en este periodo tenemos en España que los jubilados han salido a marchar a las calles pidiendo más, pidiendo algo. Tenemos en Francia las protestas de los chalecos amarillos, que en varias ocasiones ha sido medio violenta. Bueno, tenemos no solamente las crisis subyacentes que están ahí, que no se les presentan solución. Tenemos, por ejemplo, la crisis de refugiados en Europa. Tú podrías decir, ¿por qué tanto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo normalmente y y qué sucedió el año pasado? Ya he hablado sobre eso, pero yo también esperaba una reacción más clara de la realidad en los mercados. Pero si no hay eso, si no hay la manifestación del problema en los índices que podemos observar, que son los índices del mercado de valores, entonces, ¿qué está pasando por debajo y qué es lo que se ha roto y cuáles son las consecuencias? Más allá de que todos los problemas son resultado de eso. En primer lugar, vayamos a qué es lo que pasó. Lo que tenemos todo el año pasado y ligeramente el año 2017 es que la Reserva Federal, en vez de meter más dinero a lo que es el mercado financiero, comienza a sacarlo a través de lo que es la subida de los tipos de interés. Si tu tipo de interés es bajo, entonces, digamos, los
bancos de préstamo primario, que son, digamos, los grandes bancos que tienen mucho respaldo y que pueden comprar bonos del tesoro y todo lo demás, o sea, por si acaso son varios mecanismos para lo que es la creación del dinero, y cada parte del mecanismo tiene un paso de seguridad. En otras palabras, ¿no? Yo, por ejemplo, si tú vas y tú te pides prestado del banco, entonces el banco dice, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Cuáles son tus bienes? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es tu ingreso? Y entonces, en ese caso, con todos estos respaldos, yo te presto dinero. Entonces, los mismos procesos, los mismos procedimientos de seguridad intervienen en cada fase de lo que es impresión de dinero, creación de dinero, o sea, del dinero físico literalmente, ¿no? Y eso se hace en Estados Unidos de la Reserva Federal a través de lo que se llama los bancos de distribución primaria o algo así. No importa el nombre. ¿Por qué? Y tampoco importa toda la complejidad de los pasos, porque en esencia, o sea, la simplificación es que la Reserva Federal baja los tipos de interés. Entonces, para todos los bancos de distribución primaria, prestarse dinero de la Reserva Federal sale más barato. Entonces hay unos mecanismos de préstamo, digamos, a través de compra de bono del Estado, y entonces hay una provisión de dinero contante y sonante. Entonces, ¿qué hacen los bancos con ese dinero y contante y sonante que han recibido a poco costo? Porque los intereses son o nulos o bajos, o sea, estaban en 0%. Entonces, a ver, ¿qué podrías tú ganar? Digamos, no sé, te prestas un montón de dinero al 0%, te compras todos los tipos de loterías y esperas que te salga más dinero, y entonces no tienes ni siquiera que pagar los intereses y bla, bla, bla. Ya, digamos que esa es la magia por detrás. Obviamente es más complejo una vez más. Ya. Entonces, la Reserva Federal lo que hace es prestar al banco. El banco, como tiene poco riesgo, en el sentido de que solo va a pagar el 0% de interés, lo que hace es arriesgarse más en sus préstamos. Entonces puede rebajar las exigencias de las personas a las que va a prestar. ¿Por qué? Porque es un riesgo calculado. Porque sabes de que hay un porcentaje que no va a pagar. Pero ¿cuál es el punto? Si el 90% de las personas a las que les vas a prestar dinero pagan, entonces tienes, digamos, una ganancia del 110%. Entonces 10% de ese dinero es puro ganancia, porque cuando tú devuelvas al banco no vas a tener que pagar grandes intereses. Entonces esa es la idea, ¿no? Se rebaja los tipos de interés, los bancos se arriesgan más al prestar dinero, ese dinero que se presta genera movimiento económico y todos están felices, porque la idea de ese movimiento económico se supone que es crecimiento económico. Por si acaso no ha resultado así, es por eso que yo ya dije el año pasado que ya está acá, el fracaso de esa dinámica. En primer lugar, ya en el fondo ya está acá el problema desde cuando caen los precios de los bienes reales del 2015. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces la Reserva Federal está metida dentro de esa dinámica para activar el mercado, para que surjan industrias, para que surjan empresas, para que surjan servicios, para que surjan todas esas cosas. Entonces los niveles en los que estaba su tipos de interés eran bajísimos, y desde el 2017 que han comenzado a hacer esto, o sea, han comenzado a subir tímidamente los tipos de interés, y en este momento creo que han llegado a 2%. Y el 2% de interés el año pasado, el año 2018, ya fue suficiente para que ciertos sectores especulativos revienten. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá entre el banco y el préstamo no es que pueda surgir
economía sana, ya hemos hablado, ya, pero el punto es de que no funciona. Si funciona así, entonces bájalo a negativo. ¿Qué es lo que han hecho algunos bancos centrales? Algunos bancos centrales están con ese tipo de cosas. Por si acaso, todo esto es una serie de pesadillas keynesianas de buscar intervenir dentro de la economía. Ya. Entonces, lo que sucedió el 2017 fue la subida progresiva, poquísimo, estamos hablando de 0.25% en una ocasión, 0.25% en otra ocasión, en otras palabras es una subida mínima, pero ya el año pasado hubo fuertes consecuencias. Entonces, ¿qué sucede el año pasado? ¿Qué se rompe? Lo que se rompe es que con este tipo de intereses, este sector, con los préstamos que hace, ya no tiene tanto margen de ganancia. Estamos hablando de 0 a 2%. Entonces lo que sucede es que son unas cantidades tan enormes de dinero. Ya. Entonces la Reserva Federal hace esto. Hay consecuencias en el mercado financiero, porque lo que está haciendo esta gente es prestarle dinero ¿a quién? Habría que ver a quién le están prestando, pero obviamente están prestando a todos los sectores de la sociedad con distintos respaldos y todo lo demás, pero también están prestando para la propia especulación. En otras palabras, para lo que es, si yo meto mi dinero, o sea, si yo me presto, compro bolsas, compro acciones en la bolsa de valores, suben las acciones en la bolsa de valores, entonces a los 6 meses sube, entonces vendo y tengo un margen de ganancia, pago los pocos intereses y lo que quede va a ser lo que he ganado. Entonces hay un montón de gente que hace, o mejor dicho, un montón de sectores de capital que hacen eso. Ya, son esos los que han tenido problemas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo eso con 0% de interés para el banco primario. Yo con el banco, digamos, le pago 3%, le pago 4% o le pago 10%. Habría que ver cuánto. El punto es de que hay ahí un margen, ¿no? Un margen de lo que el banco requiere, un margen de lo que yo requiero para poder ganar dinero. Sube un poco y yo pierdo, porque yo me estoy arriesgando acá. ¿Entienden? Yo me estoy arriesgando acá, invirtiendo, o sea, estoy invirtiendo en la bolsa, comprando acciones y necesito para que mis acciones suban, de que haya otras personas que hagan lo mismo que yo para que metan dinero en lo que es las acciones de la bolsa y suban la bolsa, suban los precios de esas acciones y nosotros podamos vender y entonces que otro venga, y, o sea, tiene que ser un proceso. Tiene que ser un proceso de subida. En otras palabras, este es el proceso. Esto es lo que hace que ese tipo de juego sea sostenible. Sube un poco los tipos de interés la Reserva Federal y esto ya no se puede. Estamos hablando de unas cifras extraordinarias. O sea, son unas cifras absurdas. Por ejemplo, a ver. Justamente el otro día estaba leyendo una queja de lo que es el banco de el Sumitomo, Sumitomo Mitsui, corporación bancaria, y Mizuho Bank. Estaban los bancos japoneses han perdido el año pasado, no me acuerdo los números exactos, pero digamos que había una ¿cómo se llama? Cierto tipo de sistema, o sea, dentro de lo que es el banco, digamos, no sé, depósito a plazo fijo, inversiones hipotecarias, inversiones industriales, inversiones de esto, ¿no? Entonces es el banco grandote y una de sus áreas haya perdido más de $1.000 millones. Por si acaso, eso es harto dinero para cualquier persona. Y el otro banco había perdido más de $800 millones. Por si acaso, me puedo estar equivocando con los números, pero si me equivoco con los números es hacia arriba. Ya, entonces se ha perdido ese tipo de dinero. ¿Por qué? Porque lo que hace la Reserva Federal tiene repercusiones en todo el mundo financiero y más o menos tienen las mismas repercusiones. Tengamos en cuenta
otro factor. La razón por la cual dije el año pasado de que Capunga es porque Capunga en todas partes, o sea, Capunga el Banco Central Europeo, Capunga en Japón y todos los demás, porque todos los demás están haciendo ese juego, o sea, todos están haciendo, interviniendo, metiendo plata al mercado financiero para que haya una reacción en la economía. Y ya se quebró. ¿Por qué ya se quebró? Porque no funcionó, porque no pudo evitar lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Lo que es la recesión técnica en varios países, incluyendo Canadá. Lo que están llamando el slowdown, o sea, la reducción de la velocidad de crecimiento a través de todo el mundo. Y las consecuencias de eso. En otras palabras, eso capum. Ya capum. Eso es. De que estos mecanismos de intervención no han funcionado. De que no se puede normalizar. El 31 de diciembre del año 2018, el Banco Central Europeo concluyó su flexibilización cuantitativa dentro de su propio mercado. 2.6 billones de euros introducidos al mercado. 2.6 billones. Ya. Y ya renunció a eso. O sea, ya de entrada el Banco Central Europeo está haciendo otro tipo de modificaciones, porque estamos hablando de que la flexibilización cuantitativa es una intervención dentro de los mercados financieros distinta a la rebaja de los tipos de interés. Tú rebajas los tipos de interés y dejas en manos de los bancos qué hacer con ese dinero y movilizar la economía. Entonces, bajas los tipos de interés para facilitarle al sistema bancario los préstamos. Europa nunca lo dejó, o sea, nunca dejó hacer eso. Los tipos de interés en Europa creo que están en cero, no recuerdo. Sé que en Japón están o en cero o en negativo. ¿Por qué? Porque a la rebaja de los tipos de interés le puedes meter otra manera de intervenir en los mercados, que es simple y llanamente la compra de deuda. A ver, concluyamos rápidamente qué es lo que pasó. En primer lugar, el Banco Central de Japón nunca dejó de comprar deuda. Nunca dejó su flexibilización cuantitativa y su flexibilización cualitativa, que es más o menos lo mismo. O sea, simplemente meter cuánto, meter dónde. En otras palabras, compran deuda AAA. Ya. Estados Unidos solo estaba con sus cuestiones de tipos de interés, no estaba con flexibilización cuantitativa. La situación se ha roto de tal manera que el presidente de los Estados Unidos ya ha pedido que haya flexibilización cuantitativa, de que haya una rebaja de los tipos de interés y todo lo demás. Eso es lo que se rompe. Es por eso que yo digo, y mejor dicho, dicen todas las personas que observan el fenómeno, que ya se rompió. Ya. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto para tu diario vivir? Se destruye lo que es el poder adquisitivo. Se destruye lo que es la capacidad de la moneda para abordar lo que es la vida real. Eso es lo que se destruye. Entonces, si tú te encuentras con que estás corriendo y ganando más plata, pero te alcanza para lo mismo en todas partes, eso se debe a que esto ya se rompió. No es algo espectacular. No es algo wow. Y no es algo que tenga muertos por las calles. Tiene muertos y montones. Pero es algo silencioso, que destruye tu riqueza silenciosamente. Esa es una de las cosas. Destrucción del poder adquisitivo de todas las monedas, con relación a lo que es el costo energético de obtener cualquier servicio o producto, entre otras cosas. Ya. ¿Y cuál es el otro? El otro es que este tipo de mecanismos no ayudan a cualquier persona, sino solamente a cierto grupo de personas que se encuentran con que tienen recursos financieros y dicen, oh, tenemos más plata, ¿y por qué? Ese es el tipo de persona que se ve beneficiado por esto. Entonces también se va destruyendo lo que es la eficiencia del sistema.
Bueno, me temo que había que hablar de esto. Esas son las consecuencias, eso es lo que se rompió, eso es donde estamos ahora. Creo que es medio abstracto todo lo dicho, pero es un punto de comienzo, o sea, es un lugar donde se puede comenzar. Vean los demás videos y todo lo demás, y yo vuelvo el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención. Si llegaron hasta aquí, son unos héroes.